Y hoy vamos a abordar un asunto muy concreto sobre esta enfermedad. Queremos hablar sobre cómo debemos o cómo estamos afrontando la crisis de esta enfermedad, del coronavirus. Y lo queremos hacer abordando dos aspectos. Por una parte, el físico, aquel que atiende a razones higiénicas, conductuales, sociales, y también el aspecto más psicológico, es decir, el miedo, la histeria o las actitudes calmadas, sosegadas. Queremos hablar de todo y para ello contamos, yo creo que con los dos mayores expertos en sus campos que podíamos contar hoy en Aragón en Abierto, así que estamos especialmente pues agradecidos con la presencia, en primer lugar, de Juan José Badiola. Bienvenido. Muchas gracias. Director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, o como casi todo el mundo le conoce, doctor, como el de las vacas locas. Efectivamente, sí. Y permítanme esta continuidad. Con ese apodo. Es así, ¿verdad? Sí, así es, sí. Fíjese. Y también contamos, lo están viendo ya vía conferencia, con José Carlos Fuertes, presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses. José Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con todos ustedes. Es un placer para nosotros. Vamos a hacer una tertulia a tres. José Carlos va a estar, pues como lo están viendo, desde su consulta, porque está ahora mismo hasta arriba de trabajo, así que le agradecemos que haya sacado un ratito para atendernos. Y como les decía, José Carlos, como no estás presente, por favor, siéntase libre de, de aportar, de comentar cualquier cosa, de sentirse como que está aquí, y al igual que está el doctor Juan José Badiola, ¿de acuerdo? Venga, pues muy bien, de acuerdo. Arrancamos y vamos a empezar a hablar de cuál es la actitud que debemos tomar ante el coronavirus, porque nos llegan muchísimas informaciones, por ejemplo, medidas que están tomando los estados, Juan José, como por ejemplo cerrar colegios, restringir eventos donde hay multitud de personas, y claro, esto nos genera un poquito de inquietud. Incluso se ha llegado a hablar de tener que mantener una distancia personal de 1 metro con el resto de personas. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con la actitud física? Bueno, todo eso que usted ha señalado muy acertadamente, la verdad es que no hay más remedio que asumir que tiene que ser así, porque esto es una epidemia, en definitiva. Claro. Una epidemia provocada por un virus desconocido todavía, o al menos poco conocido, que parece que surge de los animales. Es decir, no hay duda que no se sabe todavía de qué animal, pero todas las informaciones coinciden con ello, pero que ha surgido en un punto muy concreto de China, en el centro del país, en la ciudad de Wuhan, y que en muy poco tiempo, en 2 meses, pues se ha extendido por todo el mundo. De tal manera que ahora mismo se ha extendido por China, en los países limítrofes, y después por 70 países más. Es que realmente estamos en una situación pues típica de epidemia, ¿no? Cercana ya a lo que a la gente tiene tanto miedo de decir, que es la pandemia, que no hay que tener ningún miedo. Pandemia significa que está extendido por muchos países del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que afrontar? Bueno, pues primero, los que tienen que tomar un papel relevante son las autoridades sanitarias, lógicamente. España es un país muy particular, pues es un país en que somos un país descentralizado, las competencias en salud están transferidas a las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad tiene un papel de coordinador, de relación con Europa. Pero, hombre, lo que parece aconsejable en estas situaciones es que debe haber una coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas a la hora de tomar determinadas medidas. Doctor, pero a nivel de medidas más particulares, ¿tiene algún sentido que dejemos de saludarnos dándonos la mano, por ejemplo, o dándonos 2 besos? No, yo creo que eso en este momento no es necesario, y menos en Aragón, donde todavía somos de las 3 comunidades españolas las únicas que no tenemos casos. Galicia, Murcia y Aragón, ¿verdad? Y Aragón, efectivamente. Pero ha mencionado usted el miedo, y sobre el miedo quiero preguntarle a José Carlos Fuertes, porque es cierto que se ha generado una situación como de histeria, se están agotando las mascarillas, se están agotando esos geles para desinfectarnos las manos. ¿Cómo funciona el miedo? ¿Cómo se transmite? ¿Y por qué es tan eficaz? Doctor. Vamos a ver, el miedo en el fondo se fundamenta
esencialmente por el desconocimiento. Nosotros tenemos miedo a aquello que no conocemos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que, como muy bien ha dicho el profesor Badiola, esta es una infección nueva, es una infección que además se ha presentado con unas imágenes muy, en fin, yo diría que impactantes. Hemos visto cómo se construye un hospital en 15 días, hemos visto cómo las calles de ciudades populosas están vacías. Entonces, esto nos recuerda ciertas películas que todos hemos visto. Y a partir de ahí surgen las preguntas, surge la inquietud, surge la ansiedad y, ojo, las personas más vulnerables, las personas que son más sensibles desde el punto de vista psíquico, son las que van a presentar a veces lo que estamos viendo en las consultas. Problemas de ansiedad, problemas de hipocondría, en fin, un aumento de la presencia en los centros sanitarios, y esto sí que es peligroso. Yo creo que tenemos que empezar a ponderar la información, a dar esa información veraz, rigurosa, pero sin alarmismos y sin entrar en esas dinámicas que pueden llevarnos a, bueno, pues a lo que a veces ocurre, que es el pánico. Claro, pero ha dado una de las claves que la queríamos abordar en esta mesa, que es el tema de la información. Evidentemente hay que dar información veraz, pero claro, también ha nombrado. En China se construyeron 2 hospitales en un tiempo récord. Claro, por mucho que informemos de forma muy veraz, muy sosegada, intentando tranquilizar a la sociedad, luego llegan estos eventos, como lo de los hospitales, y la gente no sabe muy bien qué pensar. ¿Cómo debemos hacer para transmitir un mensaje de calma? Porque son cosas un poco contradictorias. Claro, pero fíjese una cosa, si nosotros damos la información de eso que está ocurriendo y a continuación, pues el doctor Badiola sale y nos dice, miren, hay que tener cuidado, que seguro que lo va a decir, yo lo suscribiré plenamente, hay que ser prudentes, no nos podemos confiar, pero tampoco tenemos que entrar en esta situación de pánico en el que vamos en cola a buscar mascarillas que no sirven para casi nada, vamos a comprar unos detergentes que los deberíamos utilizar no ahora, sino habitualmente, vamos a tener que tener una precaución que es la habitual para evitar determinados procesos infecciosos. Bueno, pues ya está, nosotros tomaremos la precaución, las autoridades nos guiarán el camino y yo creo que a partir de ahí nos entenderemos todos muy bien. Ahora, lo que sí me preocupa es que, por ejemplo, de esta noticia se mida a veces los ratos de audiencia de algunas emisoras televisivas o canales informativos. Esto sí sería preocupante y sería peligroso. Desde luego que sí. Doctor Fuertes, usted no ve al doctor Badiola, pero estaba asintiendo a todo lo que usted decía, sobre todo respecto al tema de las mascarillas, los geles. Así que vamos a empezar a dar información como estamos exigiendo, clara y sensata. ¿Sirven las mascarillas tal y como se están utilizando ahora mismo frente a esta crisis del coronavirus? Yo creo que las mascarillas su uso sería mejor que opinar el doctor Fuertes que yo, porque para mí es un mecanismo psicológico de autoprotección. Es decir, la gente piensa, bueno, viene algo nuevo, un virus nuevo, no conocemos, ¿qué puedo hacer yo? Ponerme algo, me han dicho que es respiratorio, que penetra por las fosas nasales y por la boca, y entonces me pongo una mascarilla. Ahora, ¿sirve para algo? Pues como ha dicho Fuertes, sirve para muy poco, porque además las mascarillas que están usando no son las adecuadas. Las mascarillas, ¿para qué están? Están sobre todo para aquellos profesionales que tienen el riesgo de estar en contacto con personas que pueden contagiarle, por ejemplo, el personal sanitario, sobre todo los médicos, ¿verdad?, las enfermeras, etcétera. Los profesionales que tienen contacto con mucha gente, que, en fin, policías, personas que están en los aeropuertos y demás. Y después, bueno, cuidado, y después hay otra interpretación. Aquellas personas que cree que realmente están, que no deben estar por la calle, evidentemente, que están infectados, para no transmitir el virus a otras personas. Claro. Pero es muy curioso lo que ha dicho, que a lo mejor las mascarillas son más útiles para tratar a aquellas personas, y ahora me dirijo a José Carlos Fuertes, que tengan miedo, que tengan hipocondría. ¿Realmente sería bueno, beneficioso utilizar esas mascarillas, aunque solo sea para sentirse un poco más tranquilos? ¿O alimentas el miedo en cierta manera? Sería bueno entre comillas, eso es un ritual compulsivo, es decir, yo en lugar de tocar la puerta 3 veces, pues me coloco una mascarilla, sabiendo que lo estoy haciendo y aceptando que es digamos, una forma de conjurar
el miedo, pues bueno, pero vamos, es inútil, es poco operativo. Lo que hay que hacer es utilizar la razón, utilizar la lógica y sobre todo estar adecuadamente informado, no sobreinformado. Yo he visto ya en la consulta algunas personas que han ido a buscar en Google esa información, en fin, que justamente es la contraproducente. Han ido a buscar un poquito más y ya saben qué tipo de virus se supone que es, en fin, eso es lo que no hay que hacer. Las mascarillas, como ha dicho muy bien el profesor Bayola, no son, vamos, esto creo que es un consenso de los epidemiólogos, los microbiólogos, no sirven. Ahora, que a ustedes les gusta el ponerse la mascarilla, pero vamos, piensen también que a lo mejor hay profesionales que las necesitan y que no las pueden tener por este capricho nuestro de comprar mascarillas a trochimoche, que esto es otro problema muy serio. Y por mucho que insistamos en que esto no debe ser así, pues parece ser que lo seguimos haciendo porque las mascarillas siguen agotadas casi a nivel mundial. Ahora les quiero preguntar por otros hábitos como el de darnos 2 besos, el de darnos la mano, el de agarrarnos a la barra del autobús, pero antes hemos salido a la calle para preguntarles a los aragoneses si ellos han cambiado este tipo de hábitos por miedo al contagio del coronavirus. ¿Usted ha cambiado sus hábitos a raíz del coronavirus? Pues la verdad es que no, bueno, lo único que tengo, lo del jabón líquido en casa al entrar. Yo no, yo sigo igual, perfectamente. Oye, porque tampoco es una cosa pues que estamos, bueno, cualquiera puede enfermarse, pero yo no me lo he tomado, y además pues debe ser por la edad. Pues no, de momento no. Sigo igual con todo. Yo no, nada, de momento nada. Nada, ya ves, en la calle tan tranquila. En absoluto, no le tengo miedo ni al coronavirus ni a ninguno. O sea, que venga lo que quiera, que no tiene ninguna importancia. El lavarse las manos, el toser, el ponerse el codo, el utilizar pañuelos desechables, todo eso. Con un poco de miedo pero claro, tenemos que hacer día a día. Ni miro a las personas pensando si estornudan, no, yo sigo mi vida y el sentido del tacto tampoco me he obsesionado con ir lavándome continuamente. Salimos a la calle y la verdad es que encontramos muchísima sensatez en los aragoneses por lo que dicen. Sin embargo, se están agotando las mascarillas y esos geles porque, bueno, sí que es verdad que se llegan esos mensajes de que hay que lavarse muy bien las manos. Juan José Badiola, esto ahora y siempre. Bueno, eso iba a decirle. Yo creo que si una de las herencias de esta crisis es que la gente aprenda a las buenas costumbres que antes se tenían de toda la vida, ¿verdad?, en nuestras casas, nuestras abuelas, nuestras madres, antes de ir a comer decían, ¿te has lavado las manos? Te preguntaban, ¿te has lavado? Y si no, te obligaban a que te fueran a lavar las manos. Lavarse las manos es una buena costumbre y lavárselas bien. Lo que pasa es que ahora ya incluso mucha gente simplemente se moja las manos. Hay que lavárselas bien, ¿verdad? Hay que lavárselas bien. Y también, bueno, como hacen los cirujanos, yo diría, no exagerado un tanto, pero como así, durante unos medio minuto, aproximadamente 20 segundos, y es simplemente la espalda de las manos, el dorso, los espacios interdigitales, lo que es lavarse las manos como Dios manda. Es verdad que cuando uno va, usted ha puesto el ejemplo de las barras del autobús. Las barras del autobús, todo el mundo, no es una cuestión de querer o no querer, es que si no te agarras a la barra del autobús te caes. Que acabas en traumatología. Acabas en traumatología, efectivamente, pero no en infecciosos, evidentemente. Entonces, claro, ¿cuánta gente se sujeta en las barras de autobús? Pues todo el mundo que va de pie y que está cerca de una barra. En una ciudad donde hay un metro, pues otro tanto. Claro, sí que es verdad que, bueno, hay mucha gente que ha podido toser, ¿vale?, y ha dejado allí los agentes patógenos, sea cualquiera, y los deja en la propia barra. Los virus generalmente, y las bacterias también, tienen una cierta pervivencia en esos objetos duros. Y supongo, yo quiero suponer que después cada noche se limpian bien y se desinfectan bien. Usted y todo el mundo. Esperemos que sí, pero lo cierto es que es una buena costumbre lavarse las manos. No exagerar tampoco, no estar lavarse las manos que en cada momento, pero de una forma razonable sí. Y los geles sí que es verdad que son desinfectantes. Bueno, viene bien, si no tienes un sitio donde lavarte las manos, pues está bien desinfectarte. No Acaba de inventar un tema, yo creo que casi sin darse cuenta, el de la permanencia en los objetos de este virus, del coronavirus y en general de los virus. Hay también mucha paranoia y mucho bulo acerca de toda la paquetería que nos llega a diario desde China. ¿Hay algún tipo de problema con todo esto? Porque es verdad que hay empresas que están cancelando pedidos de trabajo por este motivo y parece ser que no es un riesgo real. No se ha considerado un riesgo, no se considera un riesgo real.
cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un riesgo reciente. Es decir, por ejemplo, lo decía la barra de autobús, que se supone que se lava y se desinfecta cada día, pues es del día, vamos, del propio día, ¿no? Claro, ¿cuánto puede pervivir este virus en un objeto duro? Por ejemplo, en esta mesa. ¿Sí? Si alguien estornuda o tose sobre ella, los datos que se tienen es que cuanto más duro, es decir, en estas superficies de plástico, de metal, de acero, de hierro, de tal, perviven bastante tiempo. ¿Cuánto es bastante tiempo? Entre unas pocas horas, incluso a veces más de un día, bueno, varios días. En cambio, la ropa es curioso, pervive menos tiempo. Parecería sí, que sería lo contrario, ¿no? Sí. En objetos más blandos, menos. Entonces, bueno, pues mire usted, lo que hay que hacer ahora también es extremar la limpieza con desinfectante de las mesas. ¿Con qué desinfectante? La gente, oiga, ¿qué? Pero mire usted, yo soy un entusiasta del desinfectante más barato y número que tenemos en España, es que es la lejía. Fíjate. La clásica y popular lejía. La lejía es un desinfectante increíble. Mire usted, yo soy director de un centro donde trabajamos en priones. Y ese es el agente más raro que hay, que no tiene ni ácido sulfúrico, no tiene nada. Y además es indestructible. Bueno, pues lo único que acaba con él es la lejía. Está prestando muchísima atención José Carlos Fuerte, porque yo sé que él es especialmente crítico con el tratamiento que se da de estas informaciones, precisamente por no crear ese alarmismo o esa histeria colectiva. Entonces, quería preguntarle si hablar de estas cosas, si hablar de estos supuestos, de la paquetería, de la barra del autobús, ¿tranquiliza o genera más nerviosismo entre la población? Vamos a ver, hablar de algunos aspectos puede generar cierta inquietud, pero es que la inquietud o la intranquilidad no tiene por qué ser de entrada mala. Es decir, la ansiedad es un mecanismo de defensa, es una respuesta que nosotros tenemos que presentar ante situaciones estresantes. Entonces, el que estemos un poquito al ojo, que estemos precavidos, que tengamos ese cierto miedo, dice un refrán muy castizo que el miedo guarda la viña. Yo estoy con el profesor Badiola, es decir, es que hay medidas que las tenemos que utilizar habitualmente. Es que esto no es por el coronavirus, esto se llama educación sanitaria básica. El que una persona no estornude sin ponerse la mano delante, vamos, es que esto es de cajón. Ahora, que ahora lo hayamos retomado, que ahora parece ser que estamos descubriendo una nueva forma de prevención de enfermedades víricas, a mí me parece que es un poco de risa. Yo lo que sí quiero llamar la atención, de verdad, y me parece muy importante, es en calmar a la población. Esto no es tan terrible, no estamos ante la peste del siglo XVI, sino que es una infección vírica que hay que, evidentemente, enfrentarse a ella, pero con cautela, con prudencia y con las medidas técnicas que ya se están poniendo en marcha. Me parece que sacarlo de ese contexto es, bueno, pues darle un pábulo innecesario. Doctor, ¿y cómo tratamos con aquellas personas que sienten miedo de verdad? Es que el miedo es muy difícil de controlar. Sobre todo me refiero a las personas mayores, que parece que son las que viven este asunto con mayor preocupación, y a los niños. Porque hace poco una compañera me contaba cómo sus hijos habrán oído algo pues en casa, en algunos compañeros, y se iban acusando el uno a otro. ¿Tú tienes coronavirus? No, yo no, tú tienes. ¿Cómo les explicamos, tanto a los mayores como a los niños, que hay que mantener la calma, o qué hacemos? Pues mira, hay que ser rigurosos y claros. Las personas mayores, lo que pasa es que les estamos mandando un mensaje permanente, y es que a esa población es de riesgo y que ellos son los que van a padecer las consecuencias peores. Claro, dar ese mensaje ya de entrada es atemorizar, pero es real. Es decir, yo entiendo que hay que decirle, mire, las personas por encima de 70 años tienen más vulnerabilidad, pero eso no significa que todos ustedes vayan a tener esta infección, que es una infección vírica de moderada, digamos, gravedad, y que además es verdad que se transmite fácilmente. Pero mire, hasta ahora, de verdad, yo no sé lo que dirá el profesor Badiola, pero estadísticamente la capacidad lesiva de este virus es bastante pequeña por el momento. Lo que pasa es que los virus son muy traidores, y el profesor Badiola lo sabe mejor que yo. Son capaces de mutar, son capaces de transmitir información unos a otros, y eso es lo que podría ser terrible, que estos virus, que en un principio se presentan como no muy lesivos, dentro de nada hayamos nosotros conseguido, por nuestras malas artes, el que muten y sean virus más agresivos. Eso sería harina de otro costal. Bueno, pues vamos a ir terminando, pero les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Pueden explayarse, ¿eh? Sí. La misma pregunta, y es, Juan José Badiola, y después el doctor José Carlos Fuertes. ¿Está usted preocupado y por qué? No, yo no estoy preocupado. Yo estoy expectante a ver cómo evoluciona. Es verdad que
hace 2 o 3 días teníamos muy pocos casos en España descritos y ya está, y ahora tenemos 150. Y sobre todo muy distribuidos por todo el país, curiosamente, menos en Aragón, salvo en Galicia. 3 comunidades. Vamos a tocar madera, de momento. Bueno, aunque hubiera algún caso tampoco pasaría nada, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, es como ha dicho el doctor Fuertes, es una infección provocada por un virus nuevo, bueno, no tan nuevo, pues los coronavirus los conocemos hace mucho tiempo, ¿eh? Ya hubo la epidemia del SARS y del MERS, que fue hace 20 años y 10 años, que fue algo parecido. ¿Qué tiene de particular este virus, esta epidemia producida por este virus? Primero, que es muy transmisible, es decir, que se propaga con gran facilidad, porque es verdad que se contagia con bastante facilidad. Pero en cambio tiene un aspecto favorable, dicho entre comillas, y es que es un agente que produce pocos casos graves. La mayoría son casos leves. Baja letalidad, se dice, ¿verdad? Baja letalidad, exactamente. A mí esa palabra no me gusta mucho porque hablar de la muerte es muy desagradable, ¿verdad? Desde luego. Pero yo lo que creo es que la mayor parte de la gente pues puede tener unos signos de un catarro un poco fuerte o una gripe leve y tal. Es cierto, no vamos a ocultarlo, como ya ha dicho el doctor Fuertes, que sí que es cierto que en algunos casos puede evolucionar hacia una inflamación del pulmón, lo que llamamos una neumonía, y que, hombre, la neumonía siempre es algo por el que hay que preocuparse. Claro. ¿Qué ventaja tenemos en vivir en un país como España o en un país de la Unión Europea? Pues que, aunque uno contraiga una neumonía, la potencia de nuestro sistema sanitario es tal que serás internado, tendrás que estar un tiempo, evidentemente, pero va a ser difícil que evolucione hacia la fatalidad. Peor noticia es el primer contagio que se ha conocido en África. Bueno, ese sí que es preocupante, porque cuando tú estás en un país que es un sistema con un sistema sanitario débil, allí no tienen UCIs, no tienen sistemas sanitarios prácticamente, pero aquí sí que las tenemos. Y quiero recordar algo importante, que las gripes también pueden producir neumonías. Luego. Y de hecho se producen cada año. Mensaje de tranquilidad el que lanza Juan José Badiola. Doctor Fuertes, también su conclusión. ¿Está usted preocupado? Sí, no. ¿Qué es lo que le preocupa y por qué? Yo me suscribo totalmente a lo que ha dicho el profesor Badiola. Es decir, hay que estar ocupado con el tema. Los médicos tenemos la obligación, además, de educar sanitariamente a la población. Entonces, hay que ocuparse de este tema. Pero, desde luego, preocupado para nada. A mí me preocupan mucho más algo que hacemos con mucha frecuencia, que es utilizar malos antibióticos. Me preocupa mucho más el consumo de sustancias tóxicas. Me preocupa mucho más los problemas educacionales que hay hoy en nuestra juventud. Esto es un tema importante, insisto, no hay que despreciarlo, pero creo que tampoco hay que exagerarlo, y en algunos momentos estamos cayendo en esa dinámica perversa de ya esperar a ver qué ha pasado hoy con el coronavirus en las noticias de las 9 o en la noticia de las 3. Mal vamos por ese camino. Yo creo que hay que tomárselo de otra manera. Insisto, preocupado no, ocupado como creo que debe serlo sanitariamente hablando, sí. Ambos dos, porque me consta que están trabajando mucho en todas las cadenas autonómicas, nacionales, de turné. Sí, me ha tocado en varios sitios, sí. Bueno, yo quisiera reforzar la opinión del doctor Fuertes en un sentido. Yo creo que la sensibilidad especial que se está creando y el interés de los medios de comunicación es un problema psicológico, de verdad, sinceramente. Pienso en un problema psicológico. Él ha dicho lo del hospital que han hecho en Wuhan en prácticamente 2 semanas escasas, ¿no? Sí. Pero ¿y cerrar una población de 11 millones de habitantes? Mire usted, yo estuve en un programa de televisión con el piloto que había llevado el avión que recogió a las personas que estaban allí confinadas. Y decía el hombre que al aterrizar en el aeropuerto de Wuhan, dice, era como si aterrizara en una ciudad fantasma. Es decir, esto aquí en Europa no se podría hacer. Imagina uno que se podría cerrar la ciudad de Zaragoza o la ciudad de Madrid, sería muy difícil. No, pero ellos lo hacen porque es una población muy disciplinada, no olvidemos, un régimen político que puede permitirse hacerlo, y eso yo creo que ha impresionado a la opinión pública mundial, no solamente a la española. Desde luego. Bueno, yo me quedo con los mensajes de tranquilidad y de llamada al sosiego que han lanzado los dos. José Carlos Fuertes, Juan José Badiola, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico lujo contar con sus testimonios hoy aquí en Aragón en Abierto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.